Buenas noches, queridos estudiantes. Hoy nos toca desarrollar la unidad 4, la unidad 5 y la unidad 6. Para eso voy a compartir el material para poder desarrollar la clase. Nos toca desarrollar la unidad 4 de auditoría 2, que corresponde a auditoría del rubro de bienes de cambio. La definición: los bienes de cambio son aquellos bienes tangibles que se destinan directa e indirectamente a la comercialización, tanto los bienes que se comercializan como los necesarios para su reproducción. Para su producción son considerados bienes de cambio. Los objetivos: en primer lugar, evaluar el control interno vigente de la empresa para el manejo de los bienes de cambio. Esto incluye los ciclos de compra y producción. Segundo, verificar la existencia y calidad de los bienes al cierre del ejercicio. Tercero, verificar la propiedad de los bienes de cambio. Cuarto, comprobar que se hayan incluido en los inventarios todos los bienes de propiedad de la empresa y cotejar inventarios valorizados con saldos contables. Quinto, verificar que el costo de ventas y otros resultados por consumo de bienes estén adecuadamente determinados. Sexto, verificar la correcta exposición y evaluación de los bienes de cambio al cierre del ejercicio conforme a las normas contables vigentes. Los bienes de cambio suelen constituir en las explotaciones comerciales e industriales un componente importante dentro de los activos corrientes de la empresa e incluso llegan a ser los de mayor significación. El valor de los bienes de cambio está íntimamente relacionado con el costo de venta de los bienes vendidos. Por ello, los errores que afecten a las cuentas del rubro al cierre del ejercicio pueden afectar significativamente el resultado del mismo. Los bienes de cambio constituyen un activo que normalmente representa montos significativos en relación con el patrimonio neto del ente en cuestión. Y cuando estamos hablando de bienes de cambio, estamos hablando de las mercaderías para la venta. Cabe destacar la importancia del control interno en relación a los bienes de cambio y a la determinación del costo de venta. Una serie de funciones y circuitos están involucrados con el manejo de estos bienes dentro de la empresa, tales como las funciones de compras, recepción, almacenamiento, distribución, procesamiento, despacho de bienes y registro, la cantidad de operaciones que se realizan y los sectores de la empresa que intervengan será diferente según se trate de una empresa que comercialice los bienes en el mismo estado en que los compra o si existe un proceso productivo. A su vez, los procesos productivos podrán tener diferentes grados de complejidad. El procedimiento de auditoría sobre el costo de venta. Costo de venta, su definición es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Dicho en otras palabras, el costo es el esfuerzo económico que se debe realizar para lograr un objetivo operativo. Cuando no se alcanza el objetivo deseado, se dice que una empresa tiene pérdidas. Fabricación de productos, pago de salarios. Determinar el costo de venta, en principio, es algo muy sencillo, pues todo lo que se debe hacer es restar al valor de la venta
el valor que se invirtió en el producto vendido. Pero cuando se venden grandes cantidades y se manejan multitud de productos, el proceso de determinación del costo de venta es mucho más complejo. ¿Cuál es el objetivo de esta auditoría de bienes de cambio? El objetivo del examen o del costo de venta conlleva a, primero, que el costo de venta mostrado guarde perfecta relación con los ingresos computados en el periodo sobre el cual se informa. Este objetivo responde a la necesidad de que el auditor se satisfaga de la observancia del principio de interrelación entre los ingresos y los gastos, principio por el cual no debe haber ingreso que no haya generado costo para obtenerla. Y contrariamente, no debe haber costo que no genere un ingreso razonable. Segundo, que el costo de venta debe reflejar operaciones relacionadas exclusivamente con el proceso productivo de la empresa, eliminando cualquier partida diferente a este proceso. Por cuanto el costo de venta, por su naturaleza compleja, es una partida difícil de cuantificar, muchas veces se utiliza esta partida para encubrir gastos distintos al del proceso productivo propiamente dicho. Es por ello que el auditor debe aplicar procedimientos que les satisfaga de que la partida mostrada dentro del costo de venta corresponda efectivamente al proceso productivo, disgregando cualquier gasto o pérdida que no correspondan al proceso mismo de la fabricación de productos destinados para la venta. Tercero, que este rubro contenga operaciones efectivamente realizadas. El costo de venta no solo debe constituir una cifra aproximada obtenida a través de una fórmula financiera, sino que debe existir en la medida de lo posible una identificación de los costos mostrados dentro de este rubro. Los bienes o servicios que son objeto de las ventas realizadas a lo largo del periodo contable. El programa de auditoría de inventarios y costo de ventas. Realizar una verificación de la existencia de las cotizaciones de la compra de materiales y demás elementos constitutivos del inventario. Otro punto es revisar los pedidos y documentos de recibos pendientes para determinar la existencia de pérdidas no registradas. Localice los documentos de ingresos de productos anotados en la toma física hasta las cuentas por pagar o desembolsos para el periodo adecuado. Descripción del componente. Los inventarios representan bienes destinados a la venta en el curso normal de los negocios. Este valor incluye todas las erogaciones y los cargos directos e indirectos necesarios para ponerlo en condiciones de utilización o venta. El costo de venta representa el costo en el que se incurre para producir o comprar los artículos vendidos durante un periodo contable. Cada unidad vendida tiene un costo de ventas o costo de los bienes vendidos. El cuestionario del control interno será utilizado para evaluar los procedimientos que utiliza la empresa en la definición de niveles de servicios, procedimientos administrativos y procedimientos de control. Es la aplicación de las pruebas de control o de cumplimiento a través de un cuestionario previamente preparado. El programa de auditoría. Los objetivos específicos del programa de auditoría para determinar si las normas se cumplen correctamente con el control de los inventarios. Primero, cantidad física de la existencia. Segundo, existencias físicas y sus movimientos por medio de registros apropiados. Tercero, comparación periódica de dichos registros con los saldos que muestran las cuentas de control del mayor. Cuarto, segregación de funciones existentes en cuanto al registro, su custodia, compra, recepción y despacho de mercancías en inventario. Quinto,
obtención, manejo, custodia de la evidencia documental que ampara las entradas y salidas de mercancías propiedad de la empresa. Según las situaciones planteadas, revisar y evaluar de forma sólida las cantidades en inventario que representan correctamente los productos, materiales y suministros de propiedad del ente económico. Confirmar que el costo de venta representa el costo de toda la mercancía vendida en el periodo auditado. Las fortalezas y debilidades del control interno. Primero, verificar la existencia y aplicación de una política para el manejo de inventarios. Segundo, confirmar que las condiciones de almacenaje de los inventarios sean las óptimas. Tercero, verificación de la práctica de conteos físicos de los inventarios existentes periódicamente. Cuarto, verificar la existencia de un manual de funciones del personal encargado del manejo de los inventarios, al igual que el conocimiento y cumplimiento de este por parte de los empleados. Quinto, verificar que los procedimientos sean adecuados para el registro y acumulación de los elementos del costo. Sexto, examinar la cuenta del costo de venta en el mayor general y verificar cualquier paso proveniente de una fuente que no sea la del registro de costo de venta. Séptimo, seleccionar una muestra de documentos, fuentes que den lugar a los asientos del costo de venta. En esta imagen tenemos lo que es el cuestionario de control interno sobre el tema de ventas y costo de ventas. Acá se visualiza, por ejemplo, ventas de mercaderías, y una de las preguntas que hacemos con respecto al tema de las ventas dice: las ventas que no son al contado se aprueban previamente con base en investigaciones de crédito apropiadamente documentadas. Y esto se anota: si no, no aplica, y la fecha y la firma del auditor. Otra pregunta: el resultado de las investigaciones de crédito se identifica claramente con los pedidos repetitivos. Otra pregunta es: ¿los pedidos están prenumerados y se custodian plenamente antes de su elaboración? Otra pregunta es: ¿los pedidos muestran claramente los precios y condiciones de crédito pactadas con el cliente? Y así hay varias preguntas que realmente se hacen para el tema del cuestionario de control interno sobre ventas y costos de ventas. El procedimiento de auditoría sobre costo de venta, control interno. Por la estrecha relación que guardan los esquemas de ventas y costo de ventas con otras cuentas, las cuentas anuales, principalmente con cuentas por cobrar con el caso de ventas y con inventarios y pasivos. En el caso de costo de ventas, es necesario tener presente que el estudio y evaluación del control interno en este esquema debe coordinarse y complementarse con el de esos esquemas. La revisión, estudio y evaluación de la efectividad del control interno es el epígrafe de ventas. Deberá dirigirse principalmente a los siguientes aspectos. Primero, segregación adecuada de las funciones de pedido de clientes, créditos, embarque, facturación, cobro, recepción de devoluciones. Segundo, la obtención de análisis y cuadros comparativos con años anteriores de cifra de ventas por líneas, zonas o productos, en los que se incluyan también los costos y márgenes de rendimiento respectivos. Le permitirán al auditor llevar a cabo una mejor y más eficiente investigación e interpretación de la importancia relativa en las operaciones de la entidad y de las variaciones y tendencias importantes entre un ejercicio y otro, así como determinar si las transacciones registradas representan operaciones propias y normales de la entidad correspondiente al periodo auditado. Luego tenemos lo que es la unidad 5, la auditoría de activos fijos o bienes de uso. El concepto: los bienes de uso son aquellos bienes tangibles destinados a ser utilizados en la actividad principal de la institución y no a la venta.
¿Qué nos dice eso? De que los bienes de uso son, por ejemplo, maquinarias, equipos, herramientas, equipos de transporte. Todos esos bienes son bienes de uso que están destinados para la actividad principal de la institución o de la empresa y que no están para la venta. Estos bienes tienen una vida útil o de servicio de más de un año. Se emplean directa o indirectamente. El activo fijo se compone generalmente de situación y no a la venta, incluyendo a los que están en construcción, tránsito o montaje y los anticipos a proveedores por compra de estos bienes. Por ejemplo, tenemos terrenos. Una de las características de los terrenos es su existencia permanente. Segundo, edificios, equipos y mejoras introducidas en la propiedad. Estos bienes tienen una vida limitada y están sometidos a una depreciación o amortización. Los objetivos de la auditoría. El objetivo básico de una auditoría de estado financiero es expresar una opinión sobre si la presentación de tales estados se ha hecho de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados y aplicados en forma consistente. Los objetivos que persigue el auditor al examinar el activo fijo consisten en obtener evidencias de que, primero, el activo fijo A existe y representa bienes duraderos que son propiedad de la entidad o sobre los cuales está siempre otros derechos de propiedad, como por ejemplo un contrato de alquiler a largo plazo. No están incluidos en esta partida bienes vendidos o retirados del servicio. B. Incluyen todas las cifras que deben reconocerse. C. Prestan las cifras adecuadas, por ejemplo, costo menos, depreciación acumulada, donde se excluyen los beneficios entre departamentos, cantidad inadecuada de gastos generales y gastos de mantenimiento y reparación. Los costos, gastos y ganancias o pérdidas asociadas. A. Representan operaciones válidas que se producen durante el periodo o una distribución de vida de costo a este periodo. B. Incluyen todas las cifras que deben reconocerse. Y C. Las cifras incluidas son adecuadas. El activo fijo y costos y gastos directamente asociados con ellos están debidamente escritos y clasificados en los estados financieros, y el desglose de los diferentes aspectos es suficiente, incluyendo aquellos que afectan a la aplicación consistente de los principios de contabilidad. Los tipos de errores que pueden existir en los estados financieros son los siguientes: sobrevaloración de la cuenta del equipo, esto es si determinado equipo no existe. Infravaloración de la cuenta de equipo, esto es si no se han incluido todas las compras de equipo. Y acá en este gráfico tenemos lo que es el cuestionario de control interno con respecto a los activos fijos, ya sea bienes muebles e inmuebles. Una de las preguntas es si se encuentran autorizados los registros donde se operan las altas y bajas de los bienes. Otra pregunta es, ¿las tarjetas de responsabilidad están autorizadas? O sea que las tarjetas de responsabilidad más o menos se refiere a una planilla de responsabilidad que debe firmar cada encargado de departamento o dirección. Otro punto, por ejemplo, practican periódicamente chequeo físico a los bienes. Otra pregunta es, ¿llevan control y registro de los bienes que se encuentran en mal estado? Los bienes que se encuentran en mal estado están debidamente clasificados. Y así sucesivamente hay varias preguntas, por ejemplo, para el tema del cuestionario de control interno sobre activos fijos. Principio de contabilidad generalmente aceptados. El auditor debe obtener una interpretación de los PCGA o principios de contabilidad generalmente aceptados
en lo que al activo fijo se refiere, y en concreto de los principios y procedimientos empleados por la entidad cuyos estados financieros se están examinando. Cuando una empresa objeto de auditoría realiza operaciones en un sector muy especializado, es necesario consultar las declaraciones del Consejo de Norma de Contabilidad Financiera o del AIPA, referente al sector concreto. Por ejemplo, tenemos el FAS número 67 que establece las normas de contabilidad financiera para los costos de adquisición, desarrollo, construcción, venta y alquiler asociados con los proyectos de inversiones inmobiliarias. La declaración número 71 del FAS sirve de guía en la preparación de los estados financieros para las compañías de agua, gas y electricidad y para empresas cuyas operaciones están reguladas que cumplen ciertos criterios especificados. La base de valoración. Por regla general, la partida del activo fijo se registra en los libros contables y en los estados financieros según el costo histórico de adquisición, deduciendo cualquier depreciación u amortización asociada. Este costo incluye los ocasionados necesariamente para poner este bien en el lugar y estado necesario para el uso que se le pretende dar. En la práctica se registran en gastos las cantidades que no sean de mucha importancia. Así, el costo histórico de adquisición del activo fijo comprado o construido incluye los pagos del precio de factura o contrato más un flete, el costo de materiales, suministros, mano de obra y servicios disfrutados en la construcción e instalación y las cuotas de examen de derecho de propiedad y de registro. Revaluación del activo fijo. Como regla general, no se debe revalorizar el activo fijo para establecer unos valores que superen a los costos. Entre las excepciones a esta regla se incluye la contabilización de las reestructuraciones y en algunos casos de operaciones en el extranjero. No obstante, si se procede a la actualización del activo fijo, debe incluirse la depreciación sobre las cantidades actualizadas. La planificación de la auditoría. La planificación de la auditoría consiste en el desarrollo de una estrategia global para el curso y alcance esperados de la misma. La planificación se lleva a cabo a lo largo de todo el compromiso de auditoría, pero inicialmente consiste en la ejecución de determinados procedimientos preliminares, la formación de una interpretación del negocio, procedimientos preliminares de revisión analítica y la revisión y evaluación preliminar del control contable interno. A medida que se ejecuta cada uno de los pasos de planificación, se observan aquellas operaciones, hechos o circunstancias inusuales que puedan exigir una consideración especial durante los trabajos de auditoría. La relación con otras cuentas. En la planificación y ejecución de los procedimientos de auditoría relacionados con la cuenta del activo, debe estudiarse la relación con otras partidas de los estados financieros. Por ejemplo, primero, los dispositivos de control contable interno sobre las compras pueden afectar al estudio que realiza el auditor de los controles contables internos sobre el activo fijo. Segundo, las verificaciones de ampliaciones de capital pueden estar coordinadas mediante verificaciones de compra y nómina. Tercero, la revisión de contratos y otros documentos correspondientes a ampliaciones de capital puede desvelar la existencia de gravámenes o pasivos. Los procedimientos preliminares. Los procedimientos preliminares de planificación están diseñados para recopilar información referente a aspectos que afectan al alcance global y distribución temporal de la auditoría, fiabilidad prevista del control contable interno y áreas que tengan un riesgo crítico. Entre los procedimientos pueden incluirse entrevistas con los directivos del cliente, revisión de los papeles de trabajo de ejercicios anteriores y de los estados financieros intermedios del ejercicio anterior,
etc. La información recopilada se emplea en la planificación del estudio de tales cuentas. Por ejemplo, el auditor puede tener conocimiento de hechos y operaciones como las siguientes. Primero, adquisiciones o eliminaciones de activos de cierta envergadura. Segundo, la necesidad de enviar informes especiales a terceros. Tercero, cambios en las líneas de productos que afecten a la utilización de los activos. Cuarto, operaciones con partes asociadas. Interpretación del negocio. Es fundamental disponer de un buen conocimiento del negocio de la empresa para la planificación y ejecución de una auditoría del activo fijo. Esto permite al auditor centrar su atención en las áreas importantes y le ayuda a evitar procedimientos ineficaces o innecesarios. Entre la información obtenida referente al activo fijo pueden incluirse primero los objetivos a corto plazo y a corto y largo plazo, como los referentes a la ampliación o diversificación. Segundo, los planes de inversiones para reemplazar las instalaciones existentes. Tercero, la naturaleza del activo fijo. Cuarto, la importancia del activo fijo como para la entidad y la importancia de los elementos específicos de fábrica y maquinaria para los procesos de producción. Quinto, la cantidad de activos arrendados. Sexto, la edad y el estado de la fábrica y equipo. Séptimo, las tendencias y ritmo de crecimiento del sector. La revisión analítica. Los procedimientos de revisión analítica pueden llevarse a cabo en diferentes momentos de la auditoría. En la etapa de planificación, estos procedimientos, la identificación de áreas que requieran atención especial, la información obtenida en los libros y registros de la empresa debería emplearse para comparar las cuentas del activo fijo y otras asociadas con las de los ejercicios anteriores, presupuestos y previsiones, y para determinar unos ratios y tendencias significativas. Por ejemplo, primero, pueden compararse los saldos del activo fijo con los ejercicios anteriores. Segundo, los cargos en las cuentas de depreciación, impuestos sobre la propiedad, seguros, gastos en útiles pequeños, reparaciones y mantenimiento y gastos de alquileres. Pueden relacionarse con las cuentas correspondientes de activo fijo y con los datos de ejercicios anteriores. Tercero, pueden establecerse una comparación respecto a periodos y proyecciones anteriores de las estadísticas operacionales como información sobre la utilización de la capacidad de la fábrica. Puede establecerse también una comparación entre la información registrada de los libros y registro de la empresa y los estados financieros publicados con otros datos de la empresa para ayudar al auditor a estudiar las normas que sigue el cliente en lo que respecta a la capitalización, métodos y porcentaje de depreciación, vida útil, mantenimiento y reparaciones, el grado de automatización de la entidad, el grado de financiación no incluida en el balance de situación por medio de contrato de arrendamiento y las tendencias de los ratios como la depreciación acumulada a costo. La revisión y evaluación preliminar del control interno en la contabilidad. La finalidad del estudio, ya sea la revisión o la verificación del control interno de contabilidad por parte del auditor, es establecer una base de fiabilidad en tales controles para determinar la naturaleza, grado y oportunidad de las pruebas de auditoría. El alcance de este estudio y evaluación dependerá de la naturaleza y complejidad del sistema de control de la empresa. Fase preliminar de revisión. Primero, hacer una interpretación del medio en que operan los controles y su efecto sobre el activo fijo. Segundo, hacer una interpretación del flujo de operaciones a través del sistema de contabilidad. La fase final de la revisión. Primero, si después de terminar la fase preliminar de la revisión, el auditor está dispuesto a depositar su confianza en el sistema de control interno de contabilidad para determinar la naturaleza, grado y oportunidad de los procedimientos de auditoría, debe a considerar unos objetivos específicos de control adecuados para las operaciones procesadas del activo fijo y cuentas asociadas.
B. Recopilar información referente a los controles internos establecidos por la dirección para cumplir el objetivo de control establecido. C. Evaluar la importancia de los controles contables para la auditoría y determinar el grado de las pruebas de cumplimiento. Evaluación del entorno del control. El entorno en que opera un sistema de control interno de contabilidad influye sobre la eficacia de los procedimientos y técnicas de control concretas destinadas a asegurar cumplimiento del objetivo específico del control. El auditor recopila y resume la información sobre el entorno del control durante las diferentes actividades de planificación, especialmente cuando busca una evaluación del negocio y este proceso puede estar prácticamente concluido antes de pasar a estudiar el activo fijo. Entre la información obtenida sobre el entorno del control que puede influir en la evaluación que efectúa el auditor de los controles contables internos sobre el activo fijo se incluyen, primero, los cambios en la estructura de la organización, sistema de contabilidad y de personal. Segundo, el grado de utilización de la función de la auditoría interna. Tercero, las definiciones de control contable interno previamente detectadas por la dirección. Luego tenemos la evaluación del flujo de operaciones. Es fundamental para la auditoría de cualquier conjunto de estado financiero una evaluación del sistema de contabilidad que emplea la entidad en cuestión para la autorización, ejecución, registro inicial y posterior procesamiento en sus operaciones. Esta evaluación debe proporcionar al auditor un conocimiento general de los diversos tipos de operaciones procesadas, como por ejemplo activo fijo, ingresos, etcétera, y los métodos de proceso de datos. Para evaluar el flujo de operaciones a través del sistema del cliente para el registro del activo fijo, podrían estudiarse, primero, las actividades y documentos fuentes asociados que originaron las operaciones del activo fijo. Segundo, etapas del proceso, por ejemplo, cómo se procesan las operaciones, incluyendo el resumen periódico de operaciones del activo fijo. Tercero, registro de empleados durante el proceso de informes producidos. Cuarto, procedimiento de detección y corrección de errores. Quinto, personas o departamentos que intervienen en el proceso. Finalización de la revisión. Si después de finalizar la fase preliminar de la revisión, el auditor pretende basarse en el sistema de control interno de contabilidad para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría, debe finalizar la revisión del sistema de control. Los objetivos específicos del control. Un método para revisar los controles internos de contabilidad consiste en estudiar unos objetivos específicos del control para cada grupo de operaciones asociadas, como las del activo fijo, y a continuación recopilar información referente a los procedimientos y técnicas de control que aplica la dirección para lograr tal objetivo. Entre los objetivos del control de activo fijo pueden incluirse aquellos destinados a asegurar que, primero, las operaciones del activo fijo cuenten con la debida autorización. Segundo, que el registro de las operaciones que afectan el activo fijo se hacen por las cantidades y en los periodos adecuados y se clasifican en las cuentas correspondientes. Tercero, existe un control adecuado sobre las partidas del activo fijo. Cuarto, las eliminaciones del activo fijo y los ajustes en cuentas asociadas cuentan con la debida autorización. También debe considerarse los siguientes objetivos. Los datos de entrada están debidamente autorizados. No existen pérdidas en los mismos, añadiduras o han sido cambiados de otro modo incorrectamente y han sido identificados y convertidos con precisión con lenguaje de máquina. Otro punto, el proceso se ha llevado a cabo tal y como se esperaba. Y por último, los resultados del proceso son concretos y precisos. La información del resultado se entrega únicamente a las personas autorizadas y los resultados en lenguaje de máquina están debidamente identificados. Recopilación de información referente a controles específicos de contabilidad. Debe recopilarse información sobre procedimientos de control destinados a cumplir objetivos específicos.
La información necesaria puede obtenerse en una reunión con el personal de la empresa y mediante una revisión de la documentación de la entidad. Una técnica consiste en solicitar a la dirección sus objetivos del control interno de la contabilidad. Para asegurar una evaluación del sistema, puede efectuarse el seguimiento de un grupo escogido de transacciones a través del sistema, lo que a veces se denomina estudio preliminar de sistema. Los procedimientos y técnicas de control destinados a cumplir el objetivo de control específico que consiste en asegurar que las partidas del activo fijo estén debidamente controladas pueden incluir, primero, la utilización de etiquetas para identificar las adquisiciones. Segundo, procedimientos y dispositivos de seguridad como vallas, guardas, etc. Tercero, inventarios físicos periódicos del activo fijo. Cuarto, la comunicación a la dirección de las diferencias significativas del inventario físico existente. Y quinto, el control físico sobre los títulos de propiedad. Evaluación del significado de los controles contables. En la etapa final de la revisión debería hacerse una evaluación preliminar de si las técnicas y procedimientos que forman el sistema de control interno de contabilidad del cliente cumplen los objetivos especificados. Si no se cumplen alguno de ellos, el auditor debe considerar los tipos de errores e irregularidades que podrían ocurrir. Por ejemplo, en primer lugar, una sobrevaloración de los costos del activo fijo. En segundo lugar, el pasivo sobrevalorado. En cuarto lugar, la clasificación de las cuentas incorrectas en los estados financieros. En quinto lugar, en cuarto lugar, perdón, sobreestimación de los beneficios. Cuando no se cumpla ningún objetivo específico importante de control, el auditor debe diseñar unos procedimientos destinados a lograr su cumplimiento. Desarrollo del programa de auditoría. Debe prepararse un programa escrito para la realización de la auditoría del activo fijo. Este debe incluir los objetivos y los procedimientos de auditoría específicos destinados a alcanzar tales objetivos. En el programa de auditoría de activo fijo deben incluirse por lo general los siguientes procedimientos. En primer lugar, para la planificación, en el punto A, los procedimientos para obtener una evaluación del negocio. En el punto B, los procedimientos de revisión analítica. En el punto C, la revisión y evaluación preliminar del control interno de la contabilidad. Segundo, para lograr los objetivos de auditoría, tales procedimientos consisten en pruebas sobre A, el cumplimiento del control interno de contabilidad, B, los saldos iniciales, C, las operaciones del ejercicio actual, D, los activos arrendados, incluyendo la revisión de los contratos de arrendamiento, E, saldos finales y F, acontecimientos posteriores. Tercero, para la revisión del trabajo de auditoría realizado, el programa de auditoría debe ser modificado según sea necesario para incluir los hallazgos resultados obtenidos durante ella. Por ejemplo, el hecho de haber encontrado unas clasificaciones incorrectas durante las pruebas sobre los gastos de mantenimiento y reparaciones puede hacer necesaria una prolongación de tales pruebas o una más amplia de las cuentas correspondientes del activo fijo. El seguimiento de otros errores o irregularidades aparentes pueden hacer necesario una ampliación o la utilización de procedimientos de auditoría alternativa. Otros aspectos de planificación, por ejemplo, auditoría inicial. En el caso de que una empresa se audite por primera vez, deben revisarse las cuentas del activo fijo correspondiente al ejercicio anterior para asegurarse de la exactitud de los saldos iniciales y de que han aplicado consistentemente los principios de contabilidad generalmente aceptados. Durante la auditoría inicial se presta una atención especial a, primero, la revisión de las normas y procedimientos de contabilidad aplicados por la entidad durante los periodos actuales y anteriores. Segundo, la revisión de las actividades de las cuentas del activo fijo del ejercicio anterior. Tercero, el recorrido de las instalaciones de la fábrica
Cuarto, la revisión del trabajo de los auditores internos. Quinto, revisión del tratamiento fiscal en los ejercicios anteriores, incluyendo los resultados que aparecen en los informes presentados por el ejecutivo de la auditoría. Otro punto es utilización de los servicios de auditores internos y otros empleados de la empresa. Los auditores internos constituyen un elemento importante del control interno de la contabilidad de la empresa. Su trabajo puede tener un efecto considerable sobre la naturaleza, alcance y oportunidad de trabajo llevado a cabo por el auditor independiente. En la planificación de una auditoría, esta debería ser una evaluación de la función de la auditoría interna. Los auditores internos pueden proporcionar también una ayuda directa al auditor independiente durante el examen de las cuentas del activo fijo. Otro punto es la utilización de los servicios de especialistas y consultores, la naturaleza del negocio del cliente. Sus registros de actividades pueden indicar que es necesario realizar una planificación para la utilización de especialistas y consultores. Otro punto es la técnica de auditoría asistida por ordenador. Pueden emplearse equipos de proceso de datos de altos y software para procesar todo o una parte de las operaciones relacionadas con el activo fijo de la entidad y para mantener los registros correspondientes a mayor general y auxiliar. Luego tenemos en la unidad 6 la auditoría de otros activos. Dentro de los otros activos tenemos los prepagados o pagados por anticipados. Son erogaciones de dinero hechas por adelantado por gastos que se van a causar o por servicio a percibir en el futuro. Estos gastos pagados por anticipado se desembolsan y cancelan en una fecha anticipada a la de su consumo o expiración. En términos generales, los gastos pagados por anticipado representan bienes o servicios cuya aplicación a los resultados de operación se hace conforme a estos sean utilizados devengados. Algunas de las cuentas auxiliares que forman este grupo son seguros pagados por anticipado, intereses pagados por anticipados, impuestos pagados por anticipado, alquileres pagados por anticipado, entre otros. Los cargos diferidos son las últimas partidas que aparecen en la sección del activo dentro del balance general. Los cargos diferidos están formados por rubros que son gastos que no ocurren de manera frecuente o recurrente, cuyo desembolso es atribuible a futuros ejercicios económicos. Es decir, son aquellos gastos pagados por anticipado y que no son susceptibles de ser recuperados por la empresa en ningún momento. Esto se debe amortizar durante el periodo en que se reciben los servicios o se causen los costos o gastos. Tienen a diferencia de los gastos pagados por anticipado propiamente dicho, la naturaleza de ser partidas no monetarias, siendo en consecuencia susceptibles de ser ajustados por inflación, inclusive en lo que se refiere a su amortización, y representan la erogación efectuada por servicios que se van a recibir, cuyo propósito no es el de vender ni de utilizarlos en el proceso productivo. Algunos de los cargos diferidos son gasto de organización, mejora a la propiedad arrendada, gasto de instalación, gasto de investigación. Los objetivos: verificar que los valores negociables representan todos los valores poseídos por la entidad que se encuentran en poder de la misma o en custodia por otros o si están adecuadamente registrados. Otro punto es determinar que los valores negociables estén adecuadamente evaluados. Otro punto es verificar que los valores negociables estén apropiadamente descritos y clasificados y si se han realizado adecuadas exposiciones de estos importes. Otro punto es verificar que las inversiones existan y que los ingresos contabilizados sean reales e imputables al ejercicio. Otro punto es establecer la titularidad o pertenencia sobre estos activos y que correspondan a la entidad. Otro punto es determinar si los saldos representan cargos apropiados contra operaciones futuras y que pueden razonablemente esperar que sean realizables a través de operaciones futuras o de otro modo. Pruebas de cumplimiento.
Verificar la aprobación por parte de funcionarios competentes para las adquisiciones, ventas y gravámenes de los títulos, valores o papeles fiduciarios. Otro punto es observar la existencia de una adecuada segregación de funciones de compra y venta de valores, custodia y registro de operaciones y captación de los rendimientos. Otra prueba es comprobar la vigencia y cobertura suficiente de las fianzas presentadas por empleados que manejan valores. Otra prueba es verificar la existencia de estudios periódicos de las inversiones para determinar su correcta evaluación. Y otro punto, constatar la existencia de registro para identificar los valores y sus rendimientos. Otro punto es revisar la vigencia y efectividad de la implantación y mantenimiento de un adecuado procedimiento para el cobro y registro oportuno de los rendimientos. Las pruebas sustantivas. Primero, obtener una cédula de los valores realizables y otras inversiones a la fecha del balance general y proceda a, primero, analizar si se cotizaron o no en la bolsa de valores. Segundo, verificar que el número de acciones o el valor nominal por acción, así como los importes según libros, incluyan los saldos al principio y final del periodo. Tercero, verificar las adiciones y bajas durante el periodo. Cuarto, precisar la evaluación efectuada por el Consejo de Administración o la gerencia respecto a las inversiones que no se cotizan en la bolsa de valores. Luego tenemos el cuestionario de control interno en el tema de otros activos. Por ejemplo, una de las preguntas dice, ¿cumple con el porcentaje establecido por la ley? Esto no está hablando con respecto al IVA en compras. Dice el segundo, los comprobantes de venta y documentos complementarios, ya sea factura, nota de venta, nota de débito, nota de crédito, etcétera, remitidos por la compañía, están de acuerdo con los requisitos establecidos en el reglamento de comprobante de venta y de retención. Así sucesivamente. El auditor tiene la responsabilidad, o sea, tiene bajo su responsabilidad la elaboración de un informe de auditoría debidamente estructurado, libre de incorrección material, fraude o error, donde deje constancia la veracidad de los estados financieros de una determinada empresa. Para ello debe contar con una serie de herramientas enmarcadas en las normas internacionales de auditoría, que son las NIAS, las cuales son un faro que encamina la labor del auditor hacia la correcta revisión de la información que le es suministrada para su posterior presentación ante la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas o la Junta de los Socios. Y tenemos los informes de auditoría, y son algunas consideraciones a tener en cuenta. Por ejemplo, la NIA 700 habla con respecto a la opinión sobre los estados financieros, que está subdividida en formación de la opinión sobre los estados financieros, los tipos de opinión y la estructura del informe de auditoría. La NIA 701 habla de las cuestiones clave de la auditoría, que se subdivide en determinación de las cuestiones claves y la comunicación de las cuestiones claves. La NIA número 705, que es la opinión modificada en el informe de auditoría, habla con respecto al tipo de opinión modificada y la estructura y contenido del informe de auditoría con opinión modificada. La NIA 706, periodos anteriores y estados financieros comparativos, habla con la información comparativa, cifra correspondiente a periodos anteriores, estados financieros comparativos. Y por último, la NIA 720, que habla sobre otra información que contienen los estados financieros. Con respecto al examen de otra información, incongruencia antes de la fecha del informe, incongruencia después de la fecha del informe. Y eso ha sido todo por hoy. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo te va? Hola, Marcos. ¿Todo bien?
No, y quedó claro, profe, bien clarito quedó todo lo que estamos escuchando. Esos materiales están en la plataforma también, profe. Sí, los materiales están clasificados por clase.